Comenzamos la clase de hoy, les doy la bienvenida. El tema que vamos a desarrollar hoy es calorimetría. Les pido por favor que sumen al chat en todos su nombre y apellido, de modo de registrar las presencias, y comencemos la clase de hoy compartiendo pantalla. Lo primero que vamos a hacer es hacer una aproximación sobre los apuntes teóricos. Así que ahora estarían viendo ustedes si las cosas no me fallan, en el sentido de que ven lo que yo quiero que vean, es una imagen de YouTube en la cual se ve el universo. Y ahora lo voy a superponer con, ahí está, con un apunte de la materia, con el apunte de la materia. Esto es lo que estarían viendo en estos momentos. Entonces, voy oscureciendo, ya voy armando mi escritorio, ya está funcionando, ya tengo mi listado de chat para ver las dudas que puedan tener. Estoy viendo también a los participantes ahí estamos, ya estoy registrando si hay alguien esperando todavía o no en sala de espera. Así que estamos en condiciones de arrancar. La idea sería la siguiente, contarles que, bueno, vamos a empezar por el principio. La calorimetría es la parte de la física que estudia, o la rama de la física que estudia los intercambios de energía. Y acá empezamos con los problemas, porque ya empezamos a definir algo que no conocemos, que es la energía. Y la realidad es que llamamos energía a el componente del universo, básicamente. Es complejo definir la energía porque realmente no sabemos lo que es. Sí sabemos cómo se puede manifestar esa energía y cómo la podemos reconocer en sus diferentes presentaciones en nuestro entorno. Ella sería, por ejemplo, a través de energía calórica, energía hidráulica, energía nuclear, energía mecánica. Varias de estas energías ya son vistas en física de segundo año. Por ello, lo que vamos a hacer es centrarnos en un tipo de energía, puntualmente en este capítulo, que es la energía calórica. Para ello, lo que vamos a hacer es ver un poquitito qué es, primero, el calor, que es algo intuitivo. El calor es, ¿vieron cuando uno dice hace calor o tengo calor? ¿Qué está ocurriendo? Estamos percibiendo que el entorno alrededor nuestro tiene, por ejemplo, una temperatura mayor que la nuestra, o muy parecida, y nos cuesta poner nuestro sistema en equilibrio. Es decir, nosotros cuando funcionamos, consumimos energía, en este caso, energía, por ejemplo, de tipo química, porque no cabe la menor duda que cuando transformamos los alimentos en nuestro estómago, sacamos de ella un cierto contenido, y ese contenido es energía básicamente que estamos utilizando. Luego, para producir esas reacciones químicas, tomamos oxígeno y fogoneamos de alguna manera esa reacción química, esa transformación química. En este contexto, ¿qué ocurre? Nosotros a veces nos pasamos por algún motivo y generamos un exceso de energía, normalmente porque arrancamos a correr rápidamente, por ejemplo. Entonces empezamos a tener desequilibrio. Entonces sentimos calor. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros sentimos calor, fíjense que habitualmente lo que hacemos es empezar a transpirar. Básicamente lo que ocurre es lo siguiente. El calor que nosotros tenemos exceso de temperatura y tenemos que sacarnos, para que nuestro sistema, nuestro cuerpo, no falle, tenemos que sacarnos ese exceso de calor. Y lo liberamos. ¿Cómo lo liberamos? A través de la piel. Ahora, hay ocasiones en que la cantidad de calor que eso nos sobra es tan grande que no alcanza simplemente nuestra superficie. Entonces, tenemos un dispositivo que nos ayuda a acelerar el proceso. Es la transpiración. Ese líquido que ponemos a nivel superficial de la piel y que por el solo hecho de
evaporarse nos quita calor. En estos fenómenos que nosotros estamos percibiendo en el funcionamiento de nuestro cuerpo, digamos, funcionan el resto de los elementos de la naturaleza. Y entonces lo que vamos a hacer es definir un par de cosas, vamos a armarnos de la definición de lo que es un sistema. ¿Para qué? Para que de alguna manera tengamos la oportunidad de aislar distintas partes de la naturaleza para poder estudiarlas con más precisión. Por ello vamos a recorrer primero la definición y algunos conceptos básicos, que son casi empíricos, es decir, surgen de nuestra percepción directa del entorno. Uno de ellos es que la cantidad de calor entregada a un cuerpo es directamente proporcional a la variación de su temperatura. Es decir, nosotros podemos verificar en forma experimental cuál es el motivo por el cual ocurre esto. No sabría decírselos, por lo menos por ahora. Entonces, en esta primera aproximación, lo que tendríamos que decir es que si yo caliento un cuerpo, le entrego calor, cuanto mayor es el calor que le entrego, mayor es la temperatura. Acuérdense que era la temperatura, era una escala que nos permitía medir la cantidad de calor, con lo cual es directamente la cantidad de energía que aportábamos o sacábamos. Con lo cual, esto tiene su lógica. Después, otra cosa que podemos detectar fácilmente es que la cantidad de calor que nosotros entregamos a un cuerpo para producir un incremento de temperatura, ¿qué es? Es directamente proporcional a la cantidad de masa que tiene. O sea, cuanto mayor es el contenido de agua que tenemos en una olla, por ejemplo, mayor es la cantidad que tenemos que entregar de calor para que llegue a tener la misma temperatura. Entonces, fíjense cómo comenzamos despacito a movernos en un contexto en el cual estamos definiendo unas proporcionalidades. Hay una proporcionalidad directa entre el calor que entregamos y la variación de temperatura. Y hay una proporcionalidad directa entre la cantidad de masa que tiene un cuerpo que queremos calentar hasta una cierta temperatura y la cantidad de calor que tenemos que entregar. Cuando eso lo podemos representar desde el punto de vista del marco conceptual del texto, de esta manera. Lo que estoy marcando acá, fíjense que tenemos que el calor es directamente proporcional a la temperatura y que el calor es directamente proporcional a la masa. Su variación, por supuesto, estamos hablando. O sea, estamos hablando de variación de temperatura y con la cantidad de masa. Entonces, avanzaremos un poquitito más por acá en nuestro texto para ir definiendo algunas cosas. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a proyectar y generalizar como hicimos en las primeras fórmulas. Si existe una proporcionalidad entre la cantidad de masa y la variación de temperatura y el calor, podemos decir que son directamente proporcionales. Pero además hay otro aspecto a considerar. La calidad de la materia, es decir, el tipo de materia, también influye. Entonces, podemos decir que depende de la cantidad de calor que debemos aportar a un cuerpo, depende de qué aspectos. Primero, de cuál es la variación de temperatura que queremos lograr. Segundo, la cantidad de masa que tiene. Y tercero, el tipo de material. Para ello, terminamos armando una expresión que describe esto y que llamamos, básicamente, ecuación de la calor. Esa CE que describe en la expresión la proporcionalidad que hay de calor que tenemos que aportar y el tipo de material, se denomina calor específico. Ahora vamos a hacer una pausa acá, nos vamos a detener por un segundo y vamos a refrescar un par de ideas que vimos al principio de año, que son cuáles: la definición de caloría y la definición de calor específico. ¿Qué era la caloría? Hagamos memoria. Yo tomaba una unidad de 1 gramo de agua y variaba su temperatura, agregándole calor, por supuesto, en 1 grado Celsius.
O sea, quiero subir la temperatura del agua en 1 grado. ¿Pero cuánta agua? Bueno, vamos a tomar 1 gramo. Entonces, vamos a definir lo que se llama la caloría pequeña. La caloría pequeña es una unidad de energía que la podemos definir de la siguiente manera. La caloría es la cantidad de calor que podemos o que debemos agregar a 1 gramo de agua para elevar su temperatura en 1 grado Celsius. ¿De acuerdo? Eso es básicamente nuestra unidad de referencia, la caloría. ¿Cómo? En condiciones normales de presión y temperatura, se podría decir, en realidad lo que se hace es tomar la temperatura del agua, 14,5 grados, y nos fijamos cuál es la cantidad de calor que tenemos que aportarle para que se eleve hasta 15 grados y medio. Esa es más o menos la circunstancia, digamos así. Entonces, la cuestión es así. Definimos caloría como la cantidad de calor que tenemos que entregarle a una cantidad de 1 gramo de agua para subir su temperatura en 1 grado Celsius. Primer punto de partida. Entonces, Bruno La Rosa, a ver un segundo. No me está figurando Bruno en... Nadie me está figurando en la sala de espera, ¿eh? Pero tiene que entrar, para poder entrar, tiene que entrar a través del grupo, digamos, no del grupo, sino tiene que hacer doble clic al link que tenemos en el grupo. Es tan simple como eso, como hicieron ustedes. Yo acá no le puedo permitir ingresar a alguien que no está en la sala de espera. Debe entrar a la sala de espera para que yo le pueda autorizar el ingreso. Avísenle a él, por favor. Bueno, continuemos. La segunda cuestión sería definir la cantidad de calor específico de una sustancia. ¿En qué consiste la cantidad de calor específico? Bueno, la cosa sería así. Los diferentes materiales tienen diferentes propiedades. Nosotros definimos la situación del agua, que era una caloría. Por supuesto, el calor específico del agua coincidiría con una caloría. Entonces, ¿cómo definimos el calor específico? Como la cantidad de calorías que debemos entregarle a 1 gramo de una sustancia para que eleve su temperatura en 1 grado Celsius. Básicamente, lo que ocurría para el agua, nada más que ahora tenemos que ver cuántas veces se multiplica respecto de la unidad de referencia, es decir, nosotros vamos a hacer de cuenta que nuestro patrón es el agua. Después vamos a ver que el sistema internacional en realidad lo que estimula es el uso de otra unidad de energía, el Joule. Pero el punto de partida de la construcción de este tipo de estudios que hizo Lavoisier, y ahora vamos a ver un poquitito, arrancó con esta idea, esta referencia. Ahí lo vi a Bruno. Ya está sumándose. Entonces, ya hemos definido dos cosas, qué es la caloría y qué es el calor específico. Recuerden que ya lo habíamos visto al principio todavía, al principio de año, lo cual nos da la pauta de que este ida y vuelta general. Ahora lo que tendríamos que hacer es, de alguna manera, tratar de interpretar cómo vamos a estar trabajando, en dónde vamos a estar trabajando. Entonces, para ello vamos a tratar de definir lo que es un sistema. Para definir un sistema, yo voy a tomarme el atrevimiento de utilizar alguna herramienta que he encontrado por allí, por YouTube, esta la vamos a minimizar por un ratito, de forma tal que podamos ir viendo a grandes rasgos qué es un sistema. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a hacer es, de alguna manera, ir aislando partes del universo para estudiarlas. Entonces,
lo que vamos a hacer nosotros es definir lo que es un sistema. Para ello, vamos a comenzar a ver este pequeño videito en el cual nos muestra qué cosa. En un primer plano, en una primera imagen, nosotros vimos el universo, ¿de acuerdo? Entonces, un sistema básicamente es una porción del universo, un pedazo del universo, sin lugar a dudas. ¿Eh? Lo que hacemos es definir los límites del sistema en forma arbitraria. ¿Para qué? Para poder estudiarlo. Y entonces lo tenemos aislado del resto. Entonces, tenemos el sistema, un momento, voy a detenerme un poquitito. Vamos un poquitito más para atrás porque me va muy rápido el video, tendría que cambiar la velocidad. Lo que quiero marcarles es que el sistema, ¿eh? El sistema tiene un límite. Ese límite que tiene el sistema, ¿qué hace? Lo separa del resto del universo. Ahora bien, en las proximidades de nuestro sistema tenemos lo que se denomina entorno. Ahí estamos, ahí lo tenemos. Este entorno es el que, de alguna manera, nos permite un intercambio con el sistema. Entonces, cuando el sistema intercambia, tiene relaciones de intercambio de materia o de energía, lo hace con ese entorno. Lo que puede ocurrir es que muchas veces nosotros lo que vamos a forzar es un sistema en el que haya dos elementos y en lo posible ese sistema, que nosotros ahora lo estaríamos viendo de esta manera, y lo estamos definiendo de esta manera, juegue a nuestro favor. Entonces, vamos a volver en unos minutos sobre esta idea. Ahora vamos a avanzar y tratar de encontrar o describir o entender cuáles son los tipos de sistemas, que básicamente son tres. ¿Eh? Tenemos sistemas abiertos, cerrados y aislados. Y la diferencia está en dónde? En el modo o la manera en que se vincula con ese entorno la manera en que se vincula con ese entorno en el intercambio de energía y en el intercambio de materia. Entonces, en este contexto, vamos a avanzar un poquitito más y vamos a definir primero el sistema abierto como aquel que intercambia energía y materia con el entorno. Este sería el caso del conejito que viene, come la zanahoria, ingresa materia a su sistema y cuando después camina libera calor. Vamos a hacer con una corridita rápida con el conejo como para mostrarlo en acción, pero eso sería básicamente un sistema abierto. ¿En dónde? Ingresa materia a su cuerpo y luego libera energía. Básicamente tan simple como eso. Y ahora nos vamos a plantar en una olla. Este es el ejemplo típico. Lo que vamos a hacer ahora es borrar un poquito las rayitas que teníamos con los contenidos y vamos a tratar de estudiar nuestro sistema. Fíjense, nosotros lo que estamos haciendo es acá aportando energía calórica, puntualmente. Y lo que vamos a ver es por acá, es cómo se libera materia en forma de agua a su entorno, ¿de acuerdo? Entonces ahí avanzamos un poquitito más. Fíjense que lo estamos teniendo. Bien, primer sistema, sistema abierto. Lo hemos definido, hemos mostrado que hay intercambio de materia y energía con el entorno, ¿de acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es avanzar un poquitito más y tratar de estudiar nuestro sistema cerrado. Si yo le hubiera puesto una tapa a la olla, ¿qué ocurriría? Sería un sistema cerrado. Lo que vamos a hacer ahora es tomar otro sistema, un sistema que es básicamente una botella cerrada, de forma tal que no pueda salir agua. ¿De acuerdo? Entonces, el contenido.
Vamos a poner el sistema, pero el agua está caliente. Entonces, esta botella que tenemos con agua, ¿eh? Fíjense que yo lo que voy a tratar de hacer es sacar el contenido de materia. No hay forma de sacarlo. ¿Eh? Entonces, lo que hacemos es, acá va a tener una diferencia de calor. O sea, si yo, de alguna manera, mido la temperatura, acá vamos a tener un termómetro, va a tener una cierta temperatura. ¿Eh? Entonces, este termómetro que mide la temperatura, lo hace en un momento inicial. ¿Se acuerdan que ya vamos a usar una nomenclatura? Un punto de partida, temperatura inicial. Pasa el tiempo, y va a haber una temperatura final que va a ser menor que la temperatura inicial. ¿Por qué? Porque fue saliendo ese calor hacia afuera de la botella. Estos sistemas son los sistemas cerrados. ¿De acuerdo? Entonces vamos a avanzar un poquitito en esta línea, en la... Entonces, fíjense que sale calor fantástico. Ahora nos quedaría analizar cómo es un sistema aislado. ¿Por qué es importante este sistema aislado? Porque es sobre el que vamos a estar trabajando. En el caso del termo, ¿qué va a ocurrir? Tenemos un líquido, ese líquido caliente, lo posemos en este dispositivo, ¿y qué ocurre? Al tenerlo cerrado con la tapa, la materia no puede salir. Y al tener un sistema de aislación, este contenedor impide la salida de energía. Entonces, tenemos un sistema aislado. Este tipo de sistema es el que es ideal para nosotros, para los estudios que vamos a estar realizando. Entonces, fíjense que al estar construido con materiales aislantes, lo que va a ocurrir que es, no hay intercambio de ninguna índole. Con lo cual tenemos sistemas de tres índoles, ¿no? Ahí tenemos el aviso publicitario. Ahí volvemos a ver si nos detenemos por acá. Vamos a minimizar esto y vamos a volver sobre nuestro apunte. Ahí está, volvemos. Entonces, ya definimos básicamente dos cosas. Primero, que eran la unidad de medida del calor, la caloría y el calor específico. Y luego, lo que estuvimos definiendo es dónde vamos a estudiar ese intercambio, en los sistemas. Entonces, lo que dijimos es que los sistemas podían ser abiertos, cerrados o aislados. Y la diferencia que había entre ellos era el intercambio de materia y energía. En el sistema abierto, lo que hacíamos era percibir que había un intercambio entre nuestro sistema y el entorno, de materia y de energía. En el cerrado, solo de energía, y en el aislado no había intercambio de ninguna índole respecto de la energía y de la materia. Ahora bien, nosotros lo que vamos a hacer para nuestros estudios es concentrar nuestra atención en los sistemas aislados. Y nuestros sistemas aislados, en general, se pueden hacer de cualquier manera. Entonces, lo que vamos a poner es lo siguiente. Una sustancia, de la cual conocemos sus características o partes de ella, y luego vamos a utilizar otra sustancia y la vamos a meter dentro de ese sistema aislado. Entonces, lo que nosotros hablábamos hasta el momento como un intercambio entre sistema y entorno, va a ser un intercambio dentro del sistema aislado. Entonces, de esa manera podemos medir con precisión cuál es el intercambio que se produce entre ambas partes de los elementos que lo están definiendo. Bien, acá lo que están viendo en estas imágenes serían lo que se denominan calorímetros. Los calorímetros son sistemas aislados donde se realiza este tipo de estudios.
¿Qué elementos necesitamos? Básicamente, necesitamos un contenedor aislado y un termómetro. Ahora volvemos un poquitito sobre el video para hablar más de lo mismo. En realidad, hoy por hoy, podríamos fácilmente armar un aparato de estas características de la siguiente manera. Con un pote de helado y un termómetro de laboratorio, ya estaríamos en condiciones de armar un calorímetro. En él, lo que hacemos es, en una primera instancia, medimos, por ejemplo, la temperatura del agua, ingresamos un cuerpo con otra temperatura que también medimos previamente, y luego dejamos que corra el tiempo. Acá lo que hay también es un batidor para que se mejore el intercambio de calor, que es de tipo superficial. Esto lo que haría sería ir liberando energía. Este sería mi sistemita 1, este sería mi sistemita 2, y podríamos pensar el líquido como el entorno. Entonces, se produciría ese intercambio tal como lo hablamos nosotros. Pero como esto está dentro de un sistema, cuando la temperatura se estabilice y no se modifique más, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que vamos a estar en presencia de lo que se llama equilibrio, es decir, cuando el cuerpo sólido tiene la misma temperatura que el líquido del entorno, dentro de este sistema aislado, se produce un equilibrio y no hay más intercambio de energía. ¿eh? Entonces, esto es lo que vamos a estudiar nosotros, el desequilibrio y el proceso en el cual nosotros vamos hasta lograr el equilibrio térmico. ¿De acuerdo? Esa es un poquito la estrategia y para ello tendríamos dos situaciones, por llamarlo de alguna manera, posibles. Bueno, voy a intentar no perder de vista mi video. Mientras estábamos conversando, voy a ver si borro y limpio un poquitito por acá. A ver si encuentro mi video nuevamente. Esto no es. Acá estábamos. Temas abiertos. Vamos a detenernos en una experiencia. Acá estamos. Esta experiencia ¿eh? es de. Acá estoy tomando un cachitito de otro video referido a Lavoisier, que me permite detenerme en lo que sería el primer calorímetro, con el cual de alguna manera se comenzaron a hacer las investigaciones que nos permitieron constituir con un método científico este tipo de estudios sobre el intercambio de calor. Este aparato que nosotros estamos viendo en nuestro dibujo, básicamente, ¿cómo está constituido? Tiene una posición intermedia donde se van a poner objetos. Y después tiene dos casetas, acá hay hielo y acá hay hielo. De forma tal que ocurra lo siguiente. Esta capa de hielo, de alguna manera, impide que la temperatura exterior al sistema afecte lo que está ocurriendo acá adentro. Entonces tenemos este hielo, que es una cierta cantidad de materia, que permite ¿qué cosa? Fíjense que este bloque que tenemos por acá, esto es una tapa que se pone y se saca correctamente. Entonces, esto está cerrado y esto estaría abierto para que pueda filtrar el agua cuando el hielo se derrite. Entonces, lo que hacen es muy sencillo. En este sistema aislado, yo puedo analizar rápidamente y medir de un modo sencillo el intercambio de calor que hay entre el objeto que voy a poner en este bloque de acá y el hielo. ¿Cómo? Porque yo lo que hago es descongelar el hielo y puedo medir el agua. De esa manera fue la primera aproximación que hizo Lavoisier respecto de esta investigación. Fíjense que lo que hizo básicamente fue lo que hizo así. Entonces, cámara aislada con hielo en las dos posiciones y en la zona central dispone una fuente de energía. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurrió, y acá tenemos una regla.
Luego que agarró, hizo lo siguiente. Dijo, así como tenemos la energía, metió un conejito de Indias, un ser vivo, y entonces, ¿qué conclusión pudo sacar? Que los intercambios de energía son independientes de la fuente, no solo, o sea, también el hecho de que los seres vivos tengamos calor tienen que ver con lo mismo. ¿Por qué motivo? Porque lo que medía y lo que veía era que se producía el mismo fenómeno. Ante el mismo fenómeno, la causa es semejante, la misma, básicamente. Entonces, concluyó que tanto los seres vivos como las fuentes de calor eran generadoras de energía. Entonces, al liberarla, lo que hacía era transformar una cierta cantidad de hielo en agua. A partir de acá se comenzó a construir esta relación, y esas ecuaciones que nosotros estuvimos viendo al principio son las que nos permitieron, de alguna manera, ser armadas, digamos así. O sea, las ecuaciones con las que concluimos estos estudios, en la cual decíamos el calor es directamente proporcional al tipo de material, a la cantidad de materia y a la variación de temperatura, surgieron de ir ajustando estos estudios que les estaba mostrando. Entonces, como resumen, ya nos están quedando 3 minutitos para este bloque, y yo creo que va a ser más que suficiente. Lo que se planteó fue una primera situación en la cual tenemos dos sustancias. Entonces fíjense, la ecuación que nosotros armamos la pensamos de la siguiente manera. El calor que tiene una de las sustancias, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al calor específico de la sustancia, la cantidad de masa y la variación de temperatura que tenga. ¿De acuerdo? Entonces va a ser el calor, por ejemplo, que pierde un hierro caliente cuando yo lo tiro al agua. ¿Pero qué ocurre eso? Va a tener una temperatura final y una temperatura inicial. No dijimos nada nuevo de lo que conocemos. Ahora, ¿qué ocurre? Al ser el sistema aislado, el calor que pierde el metal que yo estoy tirando dentro del agua, ¿a dónde va? Únicamente al agua. Por lo que el calor que recibe el agua va a ser igual al calor específico del agua por la cantidad de masa que haya y por la variación de temperatura que tuvo. Por supuesto, fíjense que hay un detalle importante. La temperatura final de este sistema aislado, ¿cómo va a ser? Va a ser la misma. ¿Por qué? Porque está en equilibrio. Pero el punto de partida, la temperatura inicial del metal, seguramente va a ser distinta de la temperatura inicial del agua. De esto se trata el estudio, analizar las cantidades de materia y las relaciones de temperatura que hay. ¿Por qué? Porque hay un detalle importante. Si todo lo que perdió el metal o alguna de las sustancias es igual a lo que ganó la otra, ¿qué quiere decir? Que si yo sumo miembro a miembro el calor que uno gana y el calor que pierde el otro, ¿cuánto sería el calor resultante? 0. Entonces, en ese contexto, tendríamos la siguiente ecuación. El calor 1 más el calor 2 es igual a 0. ¿Por qué? Porque acá es pérdida de calor y acá es ganancia de calor. Entonces, de alguna manera, nos está apareciendo esto. Acá nos vamos a estar deteniendo por el día de hoy. La idea sería que el próximo jueves lo que vamos a hacer es concentrarnos en cómo manejar algebraicamente, es decir, desde el punto de vista de los números, esto. Así que nos vemos la próxima clase y les propongo que nos encontremos y sí que reflexionen y revisen este contenido. Nos vemos la próxima, gente. Gracias por haber participado de la reunión.